caso cerrado. Bueno amigos, aquí estamos de vuelta. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del sacerdote francés Vicente de Paul. Dice: el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Que pasen los litigantes. Es primera vez que me pasa esto. Esa mujer es una desquiciada. Mi vida es muy difícil. Aquí la única víctima soy yo. Buenas tardes, bienvenidos. Raúl, estás demandando a Yolanda. Sí. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Bueno, estoy demandando a esta mujer porque ella acabó con mi vida. Esta mujer, desde que llegó a mi casa, esa mujer está acabando con todo. Ok, pero ¿quién es ella? ¿Qué relación tiene contigo? Ella es mi vecina. Ella ¿Y es mi está vecina. viviendo en tu casa? No, ella es mi vecina. Ah, es tu vecina. Sí, Vive en la ella es mi casa de al vecina. lado. Sí, ella es mi vecina. Yo estoy exigiendo que me pague $70,000 porque esta mujer le dio candela a mi casa y además de esto yo he perdido la oportunidad de mi vida. He perdido la oportunidad de hacer una gira muy grande porque esta mujer ha quemado mi estudio con todos mis instrumentos musicales adentro. Yo no pude hacer mi gira. Ok, le explico. Hace 12 años yo llegué a este país. Yo me sacrifiqué muchísimos años, 10 años, para comprarme mi casita, hacer mi estudio. Estudio de música. Hacer un estudio de música, exacto. Yo tengo imágenes, tengo videos que le puedo enseñar de las condiciones en las que quedaron mi estudio. Ok. ¿Tiene fotos ahí? Tengo videos. Ok, ok. Vamos a ver el video, señor director. De trabajo y sacrificio. Esto suena muy feo, ¿eh? ¿Cómo? No, que el sonido no estaba bueno. No, el sonido no está bueno. Mi diario. Ok, este era tu estudio antes del fuego. Hace 2 años yo me compré mi casita, una humilde casa. Ahí preparé mi estudio, creé condiciones para que no saliera ruido, para no molestar a nadie en lo absoluto. Hace 7 meses, desgraciadamente, esta mujer llegó al lado de mi casa. Esta mujer, desde que esta mujer llegó, me empezaron a mandar gente, me empezó a mandar gente para mi casa, me empezó a mandar gente del municipio, de la ciudad. No entender. Me empezó a mandar Inspectores, infinidades de inspectores. de zonificación. En realidad nadie hacía nada. ¿Por Ok. qué? ¿Qué es lo que pasa? Que al final, como yo preparé mi local, Pero ¿cuál es la queja de ella? ¿Cuál era la queja de ella? de que el ruido estaba muy alto, Horrible. de que se dispersa, pero no hacían nada porque en realidad no molesta a nadie. Ok. Eso es lo que pasa. No es así. Ok. ¿Qué pasa? A partir de esto, esta mujer empezó a hacer yoga, empezó a encuerarse en el patio de la casa Siempre y a lo he enseñarle hecho. la Lo he al hecho. pueblo. Entonces, ¿Para todos qué? mis músicos, Los músicos se entretenían. todos mis músicos cuando van a la casa, que vamos a ensayar al estudio, están entretenidos mirando mirando a esta mujer que es un demonio allá afuera y Porque una provocando a todo todo el menos mundo. ensayar. Una vez estábamos montando las cosas y hasta un muchacho de los que toca conmigo se le cae un piano porque esta mujer Ahí están las fotos de ella haciendo la yoga provocativa. desnuda. Yo traje las imágenes de esta mujer enseñando su Ajá. cuerpo. Ok. Ok, esto no para ahí. Esta mujer me manda un policía para mi casa. Policía, yo tan estresado, a mí se me fueron los papeles, yo traté mal al policía, el policía me arrestó. Yo tengo aquí la evidencia Por vulgar, maleducado. del arresto. Dormí en una estación de policía yo sin necesidad. Arrestado por conducta desordenada. Tuve que Siempre pagar es una así. fianza de $500 que yo no tengo tanto dinero como para estar yo. ¿Te lo buscaste? Ok, esto no para ahí. Esta mujer, de pronto, un día estábamos ensayando para
para mi gira. Tengo una gira yo que iba a ganar $20,000. Esta mujer dio candela, le dio candela a mi No fue estudio, así, le dio candela a no lo fue que así. yo Tú construí con cállate, tanto por favor, sacrificio. cállate, porque me estoy atormentando con tanta gente Perdona, hablando doctora. a la vez. Un estudio que yo hice, señora, doctora, Ok. con tanto ¿Pero qué sacrificio. fue lo que pasó? Hubo un fuego. Un fuego, cuando yo me mando a correr Pero fue para un fuego afuera, que comenzó en casa de ella. que en casa de ella, yo Ok. me doy cuenta que el fuego, porque esta mujer siempre tenía una cocina o un barbecue o algo ahí del lado de allá, del lado del otro vecino. Ese día da la casualidad, que esta mujer lo había puesto del otro lado y cogió candela todo eso ahí, cogió candela la cerca, cogió candela mi pedazo de estudio, todo lo que yo había construido, mis instrumentos, no pude hacer la gira. Y perdiste el estudio y los instrumentos y todo. Perdí computadora con información, perdí todos los instrumentos de los músicos que no eran ni siquiera míos. Déjeme ver Esta la mujer foto, es una señor loca, director. es una loca. Déjame ver. ¿Locura es tú? Ok, se quemó todo. Ok. Pregunta, ¿tú tienes seguro de dueño de casa, homeowners insurance? Yo compré mi casa, cash. Yo pretendía poner mi seguro después de esta gira que me iba a proporcionar un poco de dinero, pero yo sentí primero que yo no tenía necesidad porque yo pagué mi casa cash. Yo asumo mi responsabilidad, pero yo no cuento con que venga una loca así como esta Ok, a darle tú. candela a lo que yo Ok, construí. una pregunta más, Raúl. ¿Hubo una investigación de dicho fuego, sí o no? Hubo una investigación, la policía vino y los bomberos también. Una investigación. Hubo investigación. ¿Qué Bueno, fueron los resultados de la Los investigación? resultados de la investigación dice que fue un accidente, pero anyway, tiene que pagarme porque eso es culpa de ella. Anyway. Eso es culpa de ella. Ok. Si el fuego viene de su casa, ¿de quién es la culpa? ¿Es culpa mía? Es culpa de ella. Ok, perfecto. Esa es tu postura, yo te entiendo perfectamente. Yolanda, ¿qué te pasa? ¿Tienes frío? Doctora, mire, yo tengo una condición, una enfermedad que se llama hiperacusia. Hay ciertos sonidos que para otras personas pueden ser tolerantes, o sea, que se pueden tolerar, para otras personas pueden ser normales, pero para mí no. Para mí Ese no. es su problema, yo estoy en mi como un casa. martillo Yo ahí estoy en mi casa. por Cállate favor. ahora. Es como un martillo ahí que me está ahí. Doctora, me puede provocar migraña, me puede provocar náusea, me pongo histérica de mal humor. Y le provocan ganas de ¿sabe? enseñar las afuera también. Cállate, eso no es Sí, así. claro que sí. Doctora, cuando yo llegué a vivir aquí, a mi casa, porque es mi casa, mi espacio, yo vi a lo que mi vecino se dedicaba y tal, y bueno, yo me le acerco, como a las 2 semanas aproximadamente, yo me le acerco. Este señor literalmente me maltrató, y hablando vulgarmente me mandó al ese era su espacio, su casa, y que en fin, y que yo estaba loca y que no sé qué. Bueno, ¿y qué tú pretendías que él hiciera? Eh, Si él se dedica a eso, doctora, porque, y bueno, él acondicionó su casa para bueno, eso. doctora, pero no le costaba nada ponerle un poco, no sé, más moderado. Pero si me gasté una cosa- $50,000 yo ahí pretendía y nadie se decirle, queja. Nadie cállate, se por favor, queja. cállate. Lo otro, doctora, no es tan así. Yo, por mi condición, por mi problema, pues yo busco mis vías de escape y yo escucho mi música moderada, música clásica, ¿sabes? Yo hago mi yoga. Que Yo yo lo es hago ese así, enseñando doctora, las yo así, no afuera. es tan ¿Qué así, yoga es doctora. ese? ¿Por qué haces yoga ¿Qué yoga es desnuda? ese? Doctora, porque, no sé, me siento más cómoda, me gusta y me siento como más conectada con la Sé que le naturaleza. gusta enseñar con la pero es lo que le tampoco es gusta así, a ella, doctora, que porque los fíjese hombres la están mirando. Que yo trato de estar sola, de que no haya nadie. Oye, ¿y yo con quién trato- tú vives ahí en esa casa? Doctora, ahora estoy sola ahí. Pero vivías con tu mamá antes. Vivía Se con mandó a la mi ¿Y mamá dónde para un está tu home. mamá? Metió a la mamá en un home. No, yo no la metí, mi mamá se fue a un home. Sí, ¿Por eso es lo que qué? dices tú. Doctora, porque mi mamá padece de lo mismo. Doctora, doctora, Pero bueno, la hay que mamá verlo, no. hay que vivirlo, hay que sentirlo. Y eso que, como le iba contando, eso de que él dice de que tampoco es así. Yo trato de que no haya nadie, yo sé más menos los horarios de mis vecinos, pero él me vela. Él me Déjame vela. ver el reporte de la Cuando yo policía. creo que no hay nadie, ahí está ese hombre. Del fuego, ven, déjame Ella se ver. pone a estar ahí. Ahora, él dice que el día del fuego Y mi tú padecimiento, mi examen médico está ahí también. solías cocinar del otro lado del patio. Y este día decidiste cocinar del lado de él. Ese día, doctora, mire, yo estaba como loca. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? Yo estaba Y le como dio loca, yo estaba candela. Y le desquiciada. dio Cállate, candela. cállate. El drum ese de él, que yo no le voy a negar que he tenido momentos que he tenido ganas de coger el drum, la batería y ponérsela de sombrero en la cabeza, Ok, tipo escúchame esto. Ella debe haber tenido seguro y por eso se la arreglaron. ¿Qué pasó el día del accidente?
Doctora, ese día yo estaba más mal que cualquier día porque estas personas empezaron desde temprano, tucu, 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 y era una cosa ahí que me martillaba en la cabeza. Yo estaba mal. Yo no sé qué me pasó, yo no sabría explicárselo así Fue como una cosa, un arranque que me dio así de pronto bien a lo cubano y arranqué por ahí para allá, empecé a caminar Eso y es caminar y tremenda caminar. Que diera, que Eso te es calles. tremenda Me dio. pura. Oye, lo que te voy a decir, si sigues usando malas palabras, te largas de mi estudio. Sí, perdón. Eres un cochino y esto no es un solar. Así estoy Perdón. todo el tiempo. ¿Me estás doctora. entendiendo? Perdón. Vienes aquí a buscar una solución y te comportas como un bestia. ¿Qué pasó? Nada, doctora, te fuiste, te dio me un fui. arrebato, te Exacto, fuiste, me fui y se dejé- prendió en de- candela dejé eso puesto ahí, de y se alguna- quemó la casa. Cuando yo siento la Perfecto. vorágine y todo, Testigos, ¿quién tiene testigos Yo en tengo este caso? testigos, Tengo doctora. testigo también. Pásame los dos testigos, a los dos. Cansada estoy de la gente y las groserías cochinos, no sé si vienen aquí, no sé Así dónde es todo creen el que tiempo, van. doctora. Cállate tú también, que tú también usaste malas palabras. ¿Tú quién eres? Kevin, buenas tardes, ¿Tú señora. eres testigo de quién? De Raúl. Ok, ¿qué vienes a declarar? Vengo a decir que Raúl nunca ha tenido ningún problema con nadie en el barrio. Yo soy vecino de Raúl también. Él nunca ha tenido problema en el barrio. La única que tiene problema, el único problema del barrio es ella. Ella mantiene ahí colocando en pelota, haciendo yoga y haciendo todo esto y está yendo la gente. Yo lo he visto trabajar casi toda la vida para ese estudio. Y lo completó, lo pudo hacer. Yo a veces camino por la casa de él y entro a escuchar la música, Es que ¿me es un drogadicto. entiende? Aquí Doctora. nadie me trajo evidencia de lo que suena normalmente la casa de Raúl, ¿eh? Me cabe que ningún inspector te puso multa a ti. Y los otros vecinos Y tampoco nadie se nunca quejan. El de se ha al hecho lado, pues. queja. Pero yo creo que es importante que si usted lo que vienen es un problema de sonido, mire doctora, esto es lo que suena a mi casa cuando yo estoy ensayando. Es que está preparado el Ok, lugar. perfecto. Está bien, yo sé lo Se que hago oye, eso se de oye sonido. todo. ¿Usted cómo se llama? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ana. Yo vengo como testigo de Yolandita. Ok. Yo la conozco a ella porque trabajé con la mamá, yo la cuidé por 5 años. Efectivamente, la señora se quejaba, la señora también... Padece de la misma condición. Padece de la misma condición, pero ella nunca fue diagnosticada realmente, solo después de que a ella le dieron el diagnóstico. Sí, cuando él se pasó, hace 2 años, la señora empezó a cambiarle el temperamento. Cuando su hija llegó, ella ya no aguantó más y se tuvo que ir para el home. Ahora, tú estabas en esa casa durante los momentos que él ensayaba. Sí, doctora. ¿Era muy molestoso o no? Para mí también me molestaba un poco, pero no, No al punto de la desesperación. no. Perfecto. Pásame, por favor, al doctor Moisés Irizarry y al abogado Ángel Leal. ¿El detective Peñate anda por ahí atrás? Sí. Dile que venga también. Ok, doctor, hábleme de esta condición hiperacusia. Hiperacusia es una condición donde el nervio eferente, o sea, el nervio que va del cerebro al oído, está hiperactivo y hipersensitivo, o a veces son condiciones donde el cerebro mismo tiene la sensación de escuchar los sonidos de una manera más alta, ¿verdad? Más exagerada. Estos pacientes se cree que es un defecto genético en algunas condiciones o causados por trauma y no hay tratamiento de medicamentos para ellos. Llegan a mucha desesperación, hay que darles terapias de sonidos bajos por un largo tiempo para que puedan desensitizarse y volver a la normalidad. Ok. Detective, yo recuerdo, usted alguna vez investigó Los incendios, claro que sí. incendios y este tipo de cosas, ¿verdad? Claro, yo fui experto de incendios en cortes estatal y federal. Ah, ok, perfecto. Mire, ¿usted vio el reporte de la policía aquí? Realmente no tuve oportunidad. Bueno, venga aquí un momentito, Claro por que favor. sí, con mucho Sí, gusto. no hay problema. Aquí mismo vemos la Claro que evidencia, sí. usted y yo. Miren lo que dice aquí. The misuse of a gas cooker outside of the house caused the excessive heating of the oil and flames spread to parts of the neighbor's house and the house. We conclude that the incident was an accident. Pero me blusa a mí que eso es negligencia. Porque Aquí lo dejó, dice- no fue No, atendido. mira lo que dice aquí. Misuse. Of a gas cooker. O sea, ya el policía Ya- comienza por decir Claro, que fue que negligente. hubo una negligencia Claro. en el uso Ella lo hizo a Claro que propósito. sí. No, doctora.
Ella lo hizo a propósito. Vino de afuera, la candela se vino de va afuera, no de adentro de la prendiendo, casa. se fue Así que como fue un una loca outside ya source. corriendo. So, Y no solamente eso, ella usualmente cocinaba del otro lado Y de qué la casualidad casa. que ese día- Y ese día, porque movió la cocina, ¿no? Está bien sospechoso. Se pudo ir de un, ¿Usted cree que usted hubiera determinado que era accidental o que puede haber habido alguna intención? Es bien difícil, los incendios son uno de los casos más difíciles de comprobar porque la mayoría de la evidencia siempre se quema. Doctora, pero ¿en qué cabeza cabe? Yo Después no tengo de nada. 7 7 meses meses. llevo aquí, lo poco que tengo, yo le voy a dar candela por... Después de 7 a esta meses de señora hacerle infierno. daño. Doctora, por Qué favor. ¿Cuántos coincidencia. daños sufrió tu casa en comparación con la de él? Sufrió daños igual, doctora. Yo no lo sé, tanto nadie como- me trajo los estimados. Mire, doctora, yo sufrí tanto y este sufrió tanto. No como los sé. míos. Yo no me invento Doctora, las cuando cosas. yo llegué, lo menos La que yo me evidencia- imaginé fue que, ¿Sí que o no, salió originado de doctor? mi parte. Yo Y no... tienes toda la razón, doctora. Aquí hay falta de evidencia de los daños y perjuicios que ella sufrió en comparación con Pues él. de La él. evidencia de ruido. De hecho, las ordenanzas de ruido o bulla O sea, el caso viene- tienen mucho el que ver culpable con fue los él. decibelios. O sea, lo que es permitido es 5 Él decibelios me llevó al límite. más allá del ambiente normal Por con eso un le máximo está- de 55. Gracias, doctor, porque por eso estaba haciendo la anotación Así es. de que nadie me trajo evidencia de cuánto suena. Porque Exacto. yo tengo que basar este ruido en los oídos normales, no en los de ella. Así es. Yo no puedo acomodar nada más que su enfermedad. Yo tengo que acomodar en los oídos de todos los seres razonables que viven Es correcto. en ese ambiente. ¿Sí? Y hay niveles establecidos y horarios también. Y él los incumple todo. No, Decisión del caso. A destiempo, Te sí. concedo la demanda, $70,000, Pero, doctor, es que- 30 doctor, días. usted acaba He de dicho, llegar, ¿cómo usted cree que caso voy a- cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Comencé a sacar casa para dos, carro para dos, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.